Me dijeron que sí. Podemos leer 3 y 3, porque Alaksha también quería leer. Ok. Igual tu audio, Lu, está Sí. un poco... Está ¿Qué mal. más? A ver, espérame. Entonces, espérame. Sí se le oye cortado. Son Bueno, tus auriculares. ya puedo empezar ¿También? a leer si quieres los ¿Por primeros. o no? No. Se escucha mal, Lu, hoy. Sí, no, muy mal. Seguimos con el action, entonces. No, entonces no. Sí, no. No, sí, está muy mal tu audio. Listo. Alexia, ¿quieres leerlos tú de corrido? Sí, a ver. Yo... ¿Todos hasta el 33? 26 a 33. Ok. Si quieres. Luego, para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital y por ello existe dicho órgano y su deidad controladora, el Prajapati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación, el ano y el órgano de los sentidos respectivo, se desarrollaron juntamente con la deidad controladora Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo el refugio de la deidad controladora. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Cuando hubo un deseo de comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de sustento y metabolismo. Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía, se manifestaron entonces el corazón, el lugar de asiento de la mente, la luna, la determinación y todos los deseos. Los 7 elementos del cuerpo, a saber, la fina capa que se encuentra sobre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua y fuego. Mientras que el aliento vital es producido por el cielo, el agua y el aire. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material y las modalidades de la naturaleza material son producto del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales, felicidad y aflicción. Y la inteligencia es característica de la liberación de la mente. Así pues, con todo eso, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas, tales como las de los planetas, los cuales te fueron explicados a ti por mí. ¡Wow! ¡Cuánta información! Sí, de hecho se parece un poco a la clase de Ananda Vrindavan, como la continuación de toda esta creación de los diferentes órganos. Bueno, lo que sigue va a ser, yo voy a ir entrando en cada verso, y la verdad que vale la pena ver en profundidad los comentarios de Srila Prabhupada, porque no son extensos, y el extenso lo sinteticé un poquito para que no se fuera demasiado. Entonces vamos a entrar de nuevo a los textos, y vamos a ver qué dice Srila Prabhupada antes de pasar a lo que tengo preparado. Pero estoy moviendo muchas ventanas por aquí. Om Yanati Mirandasya, Yanyana Salakaya, Shaksurum Militan, Yanata Samay Shiguru Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, quien con la antorcha del conocimiento ha abierto mis ojos, que estaban cegados con la oscuridad de la ignorancia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, vamos a recordar ese verso. La sílaba Om es la sílaba principal, primordial. Namo significa doy mis reverencias. Bhagavate al ser divino. Vasudeva, Vasu Krishna, el hijo de Vasudeva, y Devaya a Dios. Texto 26. Luego, para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano, y su deidad controladora, el Prajapati,
el objeto del sexo, sexual y la deidad controladora se encuentra bajo el control del órgano genital del Señor. Entonces, el mayor placer que puede existir en este universo es el placer sexual. Entonces, este deseo sexual, esta sensación, y tanto el deseo como la mujer están controlados por el Prajapati, que se encuentra bajo el control del órgano sexual del Señor. Entonces, este argumento de la escritura puede rebatir lo que dice el impersonalista, ya que este texto está diciendo que el Señor posee órgano sexual y es el del cual depende todos los placeres que éste pueda dar. Entonces, es gracias a este placer que tenemos, este impulso sexual, que la gente está atraída a tener hijos. Si no existiera este placer, probablemente no tuviéramos prole, porque no habría interés por ejecutarlo. Y este proceso de regeneración de vida es necesario para poder dar nuevas oportunidades para alcanzar a Dios, finalmente. Entonces, el placer sexual se tiene que poner a servicio de Dios, procreando hijos que vayan a ser conscientes de Dios. Entonces, es una manera de poner este acto al servicio de Dios, creando una prole que sea consciente de Dios. Entonces, si esto no fuera así, no podríamos separarnos de los animales, no seríamos diferentes a los animales. Incluso Srila Prabhupada dice que los animales son más diestros que nosotros en esta cuestión de tener hijos, porque nosotros cuando tenemos 1 o 2, ellos pueden tener hasta decenas. Entonces, el que olvida que el órgano sexual, que la mujer y que los hijos están para servir a Krishna, se ata inmediatamente al triple sufrimiento material. Entonces, ¿qué es el Prajapati? Yo no lo sabía, hice una pequeña investigación y dice que es un conjunto de deidades individuales que reciben el título de Prajapati, que son los hijos de Brahma, los nacidos de la mente, y generalmente se consideran que son en un número de 10, o algunas autoridades lo dan con un número de 7, y son los que se relacionan con los grandes rishis. Esa es la definición de Prajapati. Texto 27. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles y el agujero de la evacuación, el ano, y el órgano de los sentidos respectivos se desarrollaron juntamente con la deidad controladora en Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran bajo el mismo refugio de la deidad controladora. Entonces, si incluso hasta, como dice Srila Prabhupada, hasta el control de la evacuación del excremento, eso está bajo control, entonces, ¿cómo la persona puede proclamar que sea independiente? La deidad Mitra, la controladora, nunca va solo y está relacionado normalmente con su hermano gemelo que es Varuna. Y según el Rig Veda, estos dos hermanos son considerados adityas. Mitra está relacionado con los juramentos, las promesas, los contratos, la honestidad, la amistad y los encuentros. Así como se lo considera la suave luz del alba. No tiene tanto protagonismo como suele tener su hermano, que es más destructivo, y por eso suele pasar más desapercibido. Y a veces se lo confunde con Agni, aunque el dios del fuego es mucho más belicoso, ¿no? Vamos al texto 28. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo, el aire de la partida y la muerte. El ombligo es refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Entonces, como significado de este verso, tenemos que Pranavayu mantiene la vida y el Apanavayu detiene la fuerza viviente. Y ambas fuerzas se generan en la fuerza abdominal, que es el ombligo. Y este ombligo es la conjuntura de un cuerpo con el otro. Y el señor Brahma, como se explica, nació del ombligo de Garbhodakasaya Vishnu y es como un cuerpo separado. Y se sigue el mismo principio que el nacimiento de cualquier tipo de cuerpo ordinario.
Entonces, el cuerpo del niño que procede de la madre, y para separar del cuerpo del niño de la madre, hay que cortar con ese cordón umbilical. Y esa es la forma en que el Señor Supremo se manifestó como muchos entes separados. Las entidades vivientes son, por lo tanto, partes separadas, en virtud de la cual no tienen ninguna independencia. El texto 29, cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos, y también las arterias, los ríos, los mares, y son la fuente de sustento y metabolismo. Entonces, las deidades controladoras de los intestinos son los ríos y de las arterias son los mares. La satisfacción de la comida y la bebida es la causa de la subsistencia y el metabolismo de la comida y la bebida restituye el gasto de las energías corporales. Por consiguiente, la salud del cuerpo depende que estas arterias y estos intestinos funcionen de forma normal. Y estos ríos y estos mares, al ser las deidades controladoras de estos órganos, son quienes los mantienen sanos. El texto 30, cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de su propia energía, se manifestaron entonces el corazón, el lugar del asiento de la mente, la luna y la determinación de todos los deseos. El corazón de toda entidad viviente es el asiento de superalma, de Paramatma, que viene siendo una expansión plenaria de la personalidad de Dios. Entonces, sin la presencia de esta superalma, la entidad viviente no puede hacer de ninguna participación en este mundo material. Entonces, de aquí se manifiestan en la creación las funciones de inclinación. Perdón. Entonces, todo esto se ejecuta bajo la dirección de la superalma. Se explica en el Bhagavad Gita 9.10 que de modo que cuando la superalma se sitúa en el corazón del alma condicionada, se manifiesta en esta la mente requerida y el alma se vuelve consciente de su ocupación, de la misma manera en que uno se vuelve consciente de su deber al despertar del sueño. Por lo tanto, la mente material de la entidad viviente se desarrolla cuando la superalma se sienta en el corazón de ella y después de la cual la mente, la deidad controladora que es la luna, y luego las actividades de la mente, que es pensar, sentir y desear, aparecen todas. Las actividades de la mente no pueden comenzar sin la manifestación del corazón, y el corazón se manifiesta cuando el Señor una capa que se encuentra sobre la piel. La propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento vital es producido por el cielo, el agua y el aire. Mi voz se escucha bien porque me apareció un temita del internet. ¿Sí? Sí se escucha, solo te congelaste como un segundo, pero se escuchó bien. Me apareció un cartelito de falla de internet. Okay. Entonces, el significado de esto es que la estructura de todo este mundo material se encuentra predominantemente hecha de 3 elementos: tierra, agua y fuego, pero la fuerza viviente es producida por el cielo, el aire y el agua. Así que el agua es el elemento común de todas las formas toscas y sutiles de la creación material. Y se debe resaltar entonces que el agua es el elemento principal de esta creación. Entonces, con el alma, este cuerpo material es por ello un conglomerado de los 5 elementos, y la manifestación tosca se puede percibir debido a 3 de ellos, que son tierra, agua y fuego. Muy bien, texto 32. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material, y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales. Felicidad, aflicción y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente. Entonces, la entidad viviente se identifica con el ego falso, pero más claramente cuando ésta está atrapada en el cuerpo material. Entonces, en ese momento se empieza a identificar también con las relaciones corporales. Y de esa manera termina de olvidar todo lo que es su propia identidad como alma espiritual. Y este ego falso es el que se termina asociando con las
las modalidades de la naturaleza material. Y así es como los sentidos se terminan apegando a esas modalidades. La mente se va a utilizar como un sentido de experiencia material, pero la inteligencia va a tener el poder de deliberar y de cambiar todo para el bien. Entonces, por lo tanto, cuando existe esa inteligencia, se le permite a la persona que pueda llegar a liberarse de esta ilusión de la existencia material mediante el uso apropiado de esa inteligencia. Entonces, de esa manera, podemos empezar a inquirir acerca de quién somos, por qué estamos sujetos a esta clase de sufrimientos y cómo nos podemos liberar de esos sufrimientos. Entonces, de esa forma, teniendo una buena asociación, podemos evolucionar y volvernos a una forma de vida más elevada, que es esta de la autorrealización. Entonces, como consejo para estas personas con inteligencia, se les aconseja que se asocien con las personas sabias y santas para... Ahora sí se congeló. Ah, ya. Ya te descongeló. ¿Ya? Entonces, ok, mediante eso, gracias por eso, para que no me quede yo hablando. Entonces, mediante esas asociaciones podemos lograr liberarnos de ese apego material, de la ilusión de la energía material y del ego falso. Y de esa manera nos promovemos al verdadero plano. Texto 33. Así pues, con todo esto, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas, tales como la de los planetas, las cuales fueron explicadas antes por mí. Entonces, como se explica en el Srimad Bhagavad Gita, el 7.4, esta energía material separada del Señor tiene 8 tipos de coberturas, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, la mente, la inteligencia y el ego falso. Y estas son todas emanaciones de la energía externa del Señor. Y estas nos funcionan como las nubes que pueden cubrir al sol, más cuando una nube no puede ser realmente cubierta por el sol, porque el sol es mucho más grande que la extensión de la cobertura de la nube, pero sí funciona al revés, que las nubes funcionan para nosotros, como seres vivientes que no podemos llegar a ver al sol. Entonces, por lo tanto, debido a ellas que carecen de ojos con visión trascendental y debido a que no pueden ver la personalidad de Dios, ellas van a negar la existencia de Dios debido a esta cobertura. Entonces, sinceramente, bueno, ya habiendo leído todos estos textos, sí es un tema que a mí me resultó difícil de elaborar. Yo los estaba mirando y mirando y mirando, agarrándome la cabeza y diciendo, ¿qué voy a decir de esto? A ver, voy a revisarlo cómo están todos. Pues di la verdad, di la verdad. Estoy diciendo, me estoy sincerando completamente. Me senté hace 2 días en la computadora y dije, ¿y ahora qué? Y más allá, que Prabhu Ananda Vrindavan ayer dio una clase magistral y los textos realmente son similares. Se podría haber dado todo ayer porque es como la continuación de ayer de cómo se van creando todos estos órganos y él ya lo hizo de una manera perfecta. Entonces, realmente no me quedó mucho más que agregar, que mover un poco los significados de Srila Prabhupada, pero también me di cuenta, salvo que yo lo haya perdido, que durante todos estos meses de esfuerzo que venimos llevando haciendo el Srimad Bhagavatam, hemos solo tocado temas de Srimad Bhagavatam, por supuesto, ¿verdad? Porque es una clase de Srimad Bhagavatam. Pero entonces me dije, ¿por qué si yo no sé qué decir y veo que Srila Prabhupada es tan magnífico que tiene algo que decir, donde yo no tengo ni la inteligencia de empezar a ver, dije, y sumado que en estos tiempos últimos, después de 30 años de asociarme con devotos y avanzar en mis estudios de Bhakti Shastri, realmente recién me doy cuenta
de la grandeza de Srila Prabhupada. Porque, ¿qué pasa? Tenemos tantos años haciendo esto y terminamos como naturalizando, ¿no? Y familiarizándonos con las personas. Entonces, nosotros dentro de la familia muchas veces somos los peores alentadores de la miembro de la familia por esa misma familiaridad, ¿no? Es una tú. Entonces, yo caí en eso, dije, si la Prabhupada, obvio, ¿no? Pero ¿qué tal? O sea, si la Prabhupada termina escribiendo 80 volúmenes de libros y yo me digo, pues, en mis 47 que voy a cumplir ahora, apenas escribí 2 y uno tiene 30 hojas y la otra tiene 50. Y si la Prabhupada escribió 80 volúmenes, ¿cómo no va a ser enorme, no? Si la Prabhupada. Por eso el título de un poquito de la clase de hoy. Porque finalmente yo tengo el deseo hoy, ayer me llegó así como la idea de decir, no, pues glorifiquemos a la persona por la cual tenemos todo este conocimiento. Entonces, tal vez la clase de hoy no va a ser exactamente esto, porque ya Prabhu Vrindavan lo hizo perfecto ayer, pero yo dije, pues yo entonces hoy glorifico a la persona por la cual gracias estamos todos aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito de Srila Prabhupada. Él nació en una familia de Vaishnavas, estudió ingeniería química y a los 69 años, cuando la mayoría de todos nosotros nos estamos retirando de la vida, Srila Prabhupada se toma un barco, se va para Estados Unidos y en el camino por poco muere, ¿verdad? Les prometí, mientras hablaba, una secuencia de fotografías. Vamos a ponerlo. Voy a compartir otra pantalla. Estas fotografías, mientras hablo de Srila Prabhupada, pues quise como poner lugares donde él ha estado, fotografías de él en sí, mientras yo lo voy acompañando con mis palabras, ¿no? Vamos a ver. Las que son de monumentos, son fotos mías, y las que son de Srila Prabhupada, pues son fotos remasterizadas históricas, en la mayoría de los casos. ¿Se ve ahí la pantalla compartida? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Yo voy a dejar como un slide ahí corriendo en lo que hablamos de las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, entonces, vamos a tomar un poquito la parte histórica mientras se carga la presentación. Déjame ver si se mueve de forma correcta antes de seguir. Eso es... ok. Entonces, dijimos, a la edad de 53 años, él renuncia a la vida social y se va a vivir a Mathura. Y a la edad de 63 años, lo convence su hermano Bhaktipragna Keshava y va a tomar la vida de renuncia, ya definitivo. Y en ese momento se va a mudar a Vrindavan y va a vivir en el templo de Radha Damoda y vive en la habitación de Rupa Goswami, nada menos. Entonces ese templo es de tiempos del señor Chaitanya. Ahí va a escribir el libro Viaje Fácil a Otros Planetas y fue donde comenzó a escribir el Srimad Bhagavatam. Entonces, cuando toma ese barco y va a Estados Unidos, él va a llegar a la casa, a Boston, a la casa de una familia hindú reconocida, y decide salir de ahí porque estaba con una posición demasiado cómoda y va a buscar la incomodidad y ir a vivir a un cuarto feo en Manhattan, donde empieza todo. Él, su mayor parte de su principio de prédica era ir a este parque, el Tompkins, música y todo esto, y fue gracias al movimiento hippie que estaba en ese momento que todo esto empezó a despegar. ¿Qué pasó con esa generación de oponerse al statu quo del momento? Y pues había un gran misticismo en todos esos años, y Srila Prabhupada llegó y cubrió todo ese espacio. Entonces, voy a contarles unas historias bien bonitas, unas gotitas de néctar de Srila Prabhupada, pero antes vamos a invocar su pranam. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, habiendo tomado refugio en sus pies de loto. Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pascheta de Satarine. Te ofrezco nuestras respetuosas reverencias, oh Maestro Espiritual, sirviente de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Bondadosamente estás predicando el mensaje del Señor Chaitanya y liberando a los países occidentales que están llenos de impersonalismo y de nihilismo. Vean qué bonitas fotos de Srila Prabhupada. ¿Algún comentario o duda antes de continuar? ¿Estamos bien? Perfecto. Si quieres termina y ya después comentamos, ¿va? Ok, yo para que no se aburran con la historia. Pero creo que ahora que cuente las historias de Srila Prabhupada, esto se va a poner bueno. Porque siempre funciona así. Luego me quiero ir al técnico, así de dormir, de aburrido, que es súper interesante también irse técnico. Pero cuando empezamos con las historias, a poco no son súper disfrutables. Muy bien. Vamos por acá. Prabhupada me dijo que si yo simplemente estudiaba el carácter del señor Chaitanya a través del Sri Chaitanya Charitamrita, incluso sin tomar en cuenta que él es la suprema personalidad de Dios, simplemente estudiándolo como un Vaishnava, yo llegaría a ser perfecto. De la misma manera, yo siento que si la gente estudia a Prabhupada, incluso aparte de cuál pueda ser su identidad interna, algo que ni siquiera nosotros conocemos, si simplemente lo estudian como un Vaishnava, como un gran acharya o como una gran personalidad, todos se beneficiarán. Esto fue dicho por Giriraj Swami. El gurú no es una moda. Prabhupada narra unas historias cortas aquí y dice: nos hemos convertido en imitadores de primera categoría, dijo Prabhupada durante una clase de Bhagavatam en Vrindavan en 1976. Entonces contó una historia. Era el año de 1914 durante la Primera Guerra Mundial y los jueces en Calcuta estaban en su hora de almuerzo. El señor Mukherjee, dijo un juez inglés a Astush Mukherjee, ahora que vienen los alemanes, ¿qué van a hacer ustedes los hindúes? Oh, les ofreceremos nuestros respetos y los invitaremos a que hagan cuanto les porque ustedes simplemente nos han enseñado a ser esclavos. Entonces Srila Prabhupada explicó que antes de Gandhi, la gente de la India pensaba que para tener una civilización avanzada había que imitar la moda inglesa. En cambio, nosotros no queremos hacer eso una moda, dijo Prabhupada. Gurú no es una moda. ¿Quién es el que necesita un gurú? Tasmat gurum pradyeta jiñesu sreya utanam. Es el que necesita un gurú. Un jiñasa, el inquisitivo. Atato Brahma Jiñasa, ahora que conseguiste una forma humana, debes de inquirir acerca de la verdad. Eso es vida humana. Aquel que está interesado en inquirir acerca del Brahman necesita un gurú. Quien no tenga interés en comprender el Brahman, sino que simplemente hace de ello una moda, tenga un gurú, eso no sirve de nada, no tiene valor. Uno debe ser inquisitivo para comprender esta ciencia espiritual. Uno necesita un gurú. Jiñasa significa inquisitivo. Esta es una conferencia en Vrindavan el 30 de septiembre del 76. Sucedió que solo después de 2 años de dirigir ISKCON en América, Srila Prabhupada estuvo de acuerdo a que se dirigiesen a él por el título correcto de Prabhupada, en lugar de Swamiji. Dame un segundito. Ya en 1960, en su primer volumen del Srimad Bhagavatam, él había escrito en un significado: los devotos puros cuya única ocupación es el servir, son honrados con el nombre de Prabhupada y Vishnupada, los cuales indican que esos devotos son representantes de los pies del loto del Señor. Sin embargo, a pesar de que el nombre Swamiji es común y no muy respetuoso, era el único que conocían sus seguidores y se había convertido en un término muy apreciado por ellos. Se dirigían y le oraban a Prabhupada por ese nombre. Querido Swamiji. Así que hubo un pequeño choque cuando cambió el nombre. Un devoto, al oír el nuevo nombre de labios del secretario de Srila Prabhupada, no pudo aceptarlo sin preguntarle personalmente a Srila Prabhupada. En la siguiente caminata matutina inquirió: Swamiji. Sí, contestó Prabhupada. Tengo entendido que usted prefiere ser llamado Prabhupada. Srila Prabhupada se volvió rápidamente. ¿Y de dónde oíste eso? ¿Quién te lo dijo?
Pareció molesto y enmudeció. Pero después de unos momentos volvió a hablar. En realidad, yo no prefiero, pero es mejor. Entrevista con Aniruddha Das. Entonces, aquí apreciamos la distinción que se encuentra entre una preferencia caprichosa que depende de la opinión de uno y del elevado principio de hacer que sea mejor para la ejecución del servicio devocional amoroso al Señor. Para él, Swamiji había resultado mejor aceptar el título más honorable que era Srila Prabhupada. Swamiji fue un agradable nombre para nuestros inocentes días de principio, pero no era adecuado para el fundador acharya del movimiento más importante del mundo. Que éste fuese conocido por su más glorioso y acertado nombre como Prabhupada, el maestro a cuyos pies se sientan los maestros. Ahora sí, pequeño pero grande. Y esto tiene que ver con su altura. La altura de Srila Prabhupada era de 1,64 m. Un no devoto hubiera dicho que este era un hombre pequeño. Y la mayoría de todos los discípulos eran mucho más grandes que él. Pero ninguno pensaba que él era pequeño. Cuando veíamos a los periodistas describirlos como un hombre pequeño, para nosotros eso no tenía ningún sentido. Era obviamente la visión defectuosa del no devoto. Su sirviente dijo una vez, para alguien que supuestamente es pequeño, requieres de toda la energía para cubrir la espalda al masajearlo. No lo puedes entender. Sus zapatos eran del tamaño del 8, la talla de su suéter era de 36 y las palmas de su mano eran suaves, de gesto audaz, y las líneas de la vida eran largas y firmes. Un sentimiento de protección emanaba de sus discípulos debido a que la altura de Prabhupada era más corta y queríamos estar seguros de tenerlos protegidos, porque para nosotros él era tan grande, tan valioso, nuestro maestro espiritual. En compañía de los karmis o de los devotos, era regio al caminar con su bastón. De ninguna manera lo hacía como un hombre, pequeño o anciano. Sin pensar en su estatura física, cualquier persona que se acercaba a Srila Prabhupada respetuosamente se sometía a él. Prabhupada era un caballero y era tratado casi siempre en esa forma, muy respetuosamente. Dado que al hablar era muy refinado y correcto, él mismo proclamaba su misión con cada una de sus acciones, y la gente podía ver eso por sí misma. Los discípulos occidentales, quienes veneraban a Prabhupada, lo estaban acompañando casi siempre, y eso era imponente. Él no estaba solo, sino con sus sirvientes. Si se veía pequeño, no obstante controlaba a todos los otros que eran altos. Por lo tanto, él era más alto que ellos. Tenía fuerza. Decía que su mente era fuerte. Su rostro no era pequeño, tampoco lo era su nariz aristocrática y su ancha boca. Sus ojos eran muy grandes. Una vez más, estos contradecían la idea de un hombre pequeño. Era un santo, un sadhu, no un pequeño. No se sentaba como alguien pequeño. Su voz era profunda, podía ser áspera, fuerte, autoritaria, no pequeña. Su control sobre hombres grandes como Brahmananda, Jayapataka, Vamananda era completo. Su palabra, la manera en que levantaba las cejas o el movimiento de su boca, podían humillarlos completamente o impulsarlos a correr hacia la acción. Y escribió tantos libros. Él no era pequeño. Pero si así lo quería, podía ser como un niño y uno tenía que ocuparse de él por completo. Ese era su amor. Sasvarup Das Goswami. Voy a echar un clavadito aquí en el... ¿Dónde está el chat? ¿Estamos todos por ahí? A ver qué me dice. Ya se me perdió la... Aquí está. ¿Cómo? No, que me iba a echar un clavadito en ustedes para ver cómo estamos. ¿Estamos bien? Todo bien. Súper. ¿Quieren? A ver, ¿qué nos queda? Escuchándote. Gracias. Muy sabroso escuchar de Srila Prabhupada. Sí, así lo pensé. Hoy te congelaste otra vez. Probando. A ver. ¿O quieren disertar acerca de los órganos y todo eso? Si todavía te falta algo que mostrar, está bien. Si no, también podemos platicar. Tienes varios temas ahí
interesantes que se pueden Sí, conversar. yo la verdad, si quieren que colaboremos con respecto a la clase de Srimad Bhagavatam en sí, lo podemos hacer con estos 20 minutos. O aquí tengo una cantidad de néctar de Srila Prabhupada enorme, entonces, díganme, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Hacemos? ¿Dialogamos? Sigo Como tú contando. prefieras. Yo nada más quería como puntualizar un poco ahorita que estás haciendo estas remembranzas de Srila Prabhupada. Bueno, lo relacioné un poco con el primer párrafo del primer significado que leímos, bueno, que estabas leyendo, de que dice que el corazón de toda entidad viviente es el lugar de asiento de la superalma, y que, bueno, de alguna manera es la forma en la que la entidad viviente puede, dice aquí, las entidades vivientes que están condicionadas en el mundo material se manifiestan en la creación en función de las inclinaciones respectivas. De alguna manera esa presencia de Paramatma en nuestro corazón nos permite participar de ese proceso creativo y así. Entonces, el ejemplo de Prabhupada creo que es un excelente ejemplo de alguien que está completamente atento y absorto en esa presencia de Paramatma en su corazón, y es lo que guía todos sus actos, ¿no? Toda su fuerza, todo su espíritu. Entonces, si bien su cuerpo es pequeño, su espíritu es muy grande, ¿no? Y esa grandeza viene precisamente de esa conexión que él tiene con Dios en su corazón, ¿no? A veces nosotros vemos a Dios de una manera muy, pues sí, limitada, no tenemos esa claridad, pero él tenía esa capacidad de ver a Dios en absolutamente todas partes, en todas las personas, en todas las circunstancias, y actuar conforme a los mandatos de Dios. Entonces, ahora que lo estás presentando, creo que es necesario que siempre tengamos en mente esa modalidad y visión de Srila Prabhupada y qué es lo que realmente nos quiere transmitir a través de estos mensajes, ¿no? Porque luego nos quedamos mucho en la superficie de temas, pues, sociales, que nosotros ya traemos un paradigma de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, también en algunos textos tocaste acerca de lo que es la vida sexual y de otros temas, pero como ya tenemos tan arraigados nuestros paradigmas, a veces no logramos entender el porqué de estos mensajes. Entonces hay que profundizar mucho, mucho. Y esto se logra solo a través de la práctica constante, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. También Adideva quiere decir algo. Sí, buenos días a todos. Yo quería seguir con lo que está comentando Alaksha, de profundizar un poquito en ciertos temas. Creo que el texto donde se dice que Krishna tiene órgano sexual, y evidentemente eso conllevaría a que tiene una vida sexual, eso podría ser algo que pues escandalizaría muchísimo, ¿verdad?, a muchas personas. Y también, pues esa vida sexual de Dios para nosotros es muy misteriosa, ¿no? Pero varias veces aquí en estas clases se ha hablado del sexo y siempre como que se menciona el sexo burdo, ¿no? El sexo burdo, y se dice que hay que bloquearlo y o darle salida de una manera correcta a tener hijos conscientes de Krishna, etcétera. Pero yo creo que pudiéramos llevar la discusión a temas más elevados, porque yo hice un análisis, ¿no? Cuando yo tenía problemas para controlar mi sexualidad, decía, ¿por qué tengo tantos problemas para controlar mi sexualidad? Entonces hice un análisis y me di cuenta que la sexualidad tiene cosas muy profundas, que no es tan fácil, no es tan burdo como un desfogue del cuerpo, ¿no? Entonces, entre las cosas que descubrí es que la sexualidad tiene mucho que ver con seducir, puse aquí, ¿no? Seducir, penetrar, crear, dar a luz, proteger, nutrir, desarrollar, disfrutar lo creado, ¿no? Entonces, fíjense cómo una de las fuerzas que llevó a Prabhupada a hacer lo que hizo, a crear una asociación a nivel mundial de millones de personas, pues tiene mucho que ver con la energía sexual sublimada de Prabhupada, ¿no? Estas grandes almas, estos grandes maestros, cuando logran sublimar su energía sexual,
pues logran cosas extraordinarias. Porque, por ejemplo, aquí lo sexual tiene que ver con seducir, y Prabhupada sedujo a millones de personas. Penetrar, penetró todo el mundo. Crear, creó una asociación extraordinaria a nivel mundial, ¿no? Dar a luz, pues ISKCON fue su hijo. Proteger, la protegió, la nutrió, la desarrolló y disfrutó lo creado. Entonces, fíjense cómo realmente lo que necesitamos platicar aquí y discutir es la forma de llevar nuestra energía sexual a planos muchísimo más elevados, y que esa energía sexual nos va a llevar a construir cosas muy grandes si está sublimada y bien enfocada hacia planos superiores. Bueno, yo quería comentar de eso. Ay, perdón, que quiero añadir nada más un detalle, que hay una parte en el Srimad Bhagavatam, no recuerdo, pero habla de que Krishna es como el masculino que aporta la simiente y Prakriti recibe, ¿no? Entonces se crean todos los planetas, los universos, los mares y todo, ¿no? Entonces, sí hay que entender cómo funcionan tanto el Purusha, el controlador, y la energía Prakriti femenina. Y bueno, cómo esas energías interactúan en la creación, y nosotros también somos en cierto modo un pequeño universo de todo ese universo, ¿no? Entonces hay que ir comprendiendo poco a poco esas cuestiones que menciona Videva. Sí, buenos días, Hare Krishna. Buenos días, María. Sí, con respecto a eso es muy importante ver el aspecto espiritual, viéndolo desde el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque es como el espíritu seduce al alma, ¿sí? El espíritu, si el alma se deja seducir, conducir, pues el alma crece, ¿sí? Y también estamos viendo el sol representando al espíritu y el alma a la luna, y el espíritu da su luz a la luna, la embellece, le da esa luz. Entonces así es como se forman las almas, nos vamos formando las almas a través de esa luz espiritual que nos envía, ¿no? Krishna, el sol representando a Krishna, o más atrás de Krishna, ¿no? Porque está el sol Vivasvan, ¿no? El dios del sol es Vivasvan. Entonces, pues aprender de esa forma a utilizar todo el aspecto sexual, porque de hecho se dice que la sexualidad nos lleva hacia abajo o nos lleva hacia arriba, hacia donde queremos que esa energía sexual se dirija. Entonces, si nosotros buscamos la vida espiritual, algo elevado, la energía sexual sube por los chakras, se eleva, sube a través de nuestro cuerpo, y entonces es cuando se libera la persona de esas, como se dice, de las pasiones bajas, instintos, etcétera. Sino tenemos que transformar todo eso en luz. Hare Krishna. Hare Krishna. Esa es una mirada muy taoísta, María Pilar. Elevar esa energía sexual al cerebro para el aprovechamiento de la iluminación. Es muy interesante, Adideva, cómo manifestó la fuerza creadora de esa energía creadora de Srila Prabhupada, haciendo la analogía sexual. A mí me gustaría abrir un debate sobre eso mismo, ¿no? Sobre las características del Señor. En ciertas partes, si no mal recuerdo, del néctar de la devoción, se describe hasta con medidas en centímetros las proporciones y tamaños de las diferentes partes del Señor. Entonces, muchas veces yo me llevo a preguntar esta parte impersonal que hay en mí, si todas estas formas y agujeros que tenemos son funcional para este cuerpo de carbono, ¿cuál es la necesidad de que Dios lo manifieste en su cuerpo? ¿No? Tanto así como el órgano sexual, si no es de un uso de crear esta prole, ¿no? Por lo menos en el mundo espiritual, si bien lo hace aquí en el mundo material. Entonces, si alguien puede colaborar conmigo en ese aspecto y clarificar. Sin miedo. Bueno, Mojana abrió el video.
Yo me distraje poquito y ya no te escuché la pregunta, perdón. Es que No te me preocupes. estaban mandando un mensaje aquí. No, me estaba poniendo en modo más alumno ahora para discutir y debatir esto, ¿no? De que si las partes humanas son de uso funcional para funcionar en este mundo material, ¿cuál es la razón por la cual se manifiestan en el cuerpo de Dios? Sin el mundo espiritual no es necesario respirar, no es necesario tener relaciones sexuales, no es necesario unir el semen con el óvulo para tener un hijo, ¿me explico? Entonces, esa es la parte de mi personalidad que me pone en duda y en juego, por ejemplo. Ay, no sé, Estribas, por ahí no andas, Arireva. Y yo creo que es al revés, o sea, yo creo que es al revés, ¿no? Un día mi hijo se acercó conmigo cuando tenía 3 años de edad, porque se parecía demasiado a mí y nos molestaban mucho en el club al que íbamos. Y a tiro quiso ya poner las cosas en claro y me dijo, oye papá, ¿tú me copiaste a mí o yo te copié a ti? O sea, ¿qué pasó? Entonces, pues todos sabemos que por las leyes de la genética, pues realmente es al revés, ¿no? Él me estaba copiando a mí. Entonces, Krishna tiene su cuerpo original y ese cuerpo lo usa en el mundo espiritual para sus funciones de placer. Y nosotros somos una copiecita de Krishna, ¿no? Y ya no lo estamos usando para cuestiones trascendentales, ¿no? Sino que lo usamos normalmente para cosas muy burdas, pero podemos sublimar eso hacia arriba, ¿no? Y usarlo para cosas espirituales, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es al revés. Krishna es el que es originalmente como nosotros y nosotros somos una copia de él. Y claro que Krishna es tan maestro en hacer sus cosas que todo lo que tenemos sí se puede usar de manera burda, pero finalmente se debe usar o se termina usando de manera espiritual, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual hay una sexualidad, y yo creo que la sexualidad en el mundo espiritual, o más o menos como se ha dicho, es a cada instante. Cuando en el mundo espiritual te ves un árbol, te sientes unido con ese árbol, hay una vibración extraordinaria, como si fuera una unión sexual a un nivel muy elevado, y eso es con todos los habitantes del mundo espiritual. Entonces, si hay una espiritualidad, una sexualidad espiritual, pero es muy profunda, no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra sexualidad burda que dura, que es un desfogue nada más, ¿no? Entonces, sí podemos como que conectar con esos niveles superiores de todos nuestros sentidos, ¿no? No sé, a Claro, ver es qué es que decir más. en el mundo espiritual es amor y aquí es pura perversión, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso Gio, es generalizar un poquito. O sea, no va a ser puro como en el mundo espiritual, pero yo creo que sí existe. bueno, digamos Pureza en el para diferenciar marcadamente, porque si comparamos el amor del mundo espiritual con el amor de aquí, hasta el amor más puro de aquí, no tiene nada que ver con el amor puro del mundo espiritual. O sea, ¿sí me explico? Como que, o sea, sí podemos llegar a sentir un amor sincero, realmente en conexión, pero aún así no se puede comparar con la pureza extremada y magnífica de la que hay en el mundo espiritual que aún no somos capaces de conocer. Creo yo así, creo que Gio estaba diciendo, levantando bueno, más bien pidiendo permiso para hablar. Buenos días. Yo precisamente sobre ese tema tengo pregunta, porque es como muy recurrente el escuchar que lo que tenemos como seres humanos es perverso, es bajo, instintos bajos. Y digo, híjole, o sea, es que yo soy una creación de Krishna. Mi mente no puede concebir esa expresión para tanto amor que Krishna me dio al momento de crearme. No sé, mi mente hace choque al escuchar una y otra vez que somos perversión y que somos humanos con instintos bajos, que lo que tenemos a través de nuestra sexualidad es pura bajeza. Yo no lo concibo así. Y perdón, por eso entra mi pregunta. Sí. Ciertamente yo no puedo comparar el amor que yo puedo tener como humano
Es más, es algo indescriptible al momento que yo pudiera querer hablar de todas las cualidades de Krishna. O sea, no, mi boca, mi pensamiento, mi entendimiento se quedan cortos. Pero siendo realista en un mundo material, en un mundo ilusorio, hay que trascender y hay que sublimar nuestra sexualidad. Y se sublima a través del conocimiento, de la práctica, del amor. O sea, no lo sé. Creo que el simple hecho de desear vivir en pareja, hacer una vida feliz, tener hijos, guiarlos por este camino, creo que no me habla de ninguna bajeza, de ningún bajo instinto. No lo sé, se me hace como muy dura esta palabra. Y no soy de las personas que me considere como muy abierto, muy liberal para este tipo de temas. No soy dura, ni muy abierta. Sin embargo, es una palabra que no concibe en mi mente siendo hija yo de Krishna. Me gustaría que alguien ahondara en este tema. O sea, ¿por qué castigarnos y por qué decirnos de esta manera nosotros mismos cuando somos creación de Krishna? Gracias. Ay, cada uno como le va en la feria, ¿no? También. Al que le va malísimo aquí, pues ahí voy. Para el que le va malísimo aquí, pues es un pedazo de infierno, ¿verdad? Pero el que le va súper bien, Bueno, pues es como un cielo. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver, como decía Lakshya tantito, de que comparativamente con todo lo que existe en la variedad espiritual, esto parece el infierno. Pero yo, igual que tú, Gio, para mí esta es una maravillosa creación. Estoy agradecido por estar viviendo aquí, poder conocer los devotos, hacer servicio y experimentarla. Nada más, antes de que comenten, no solo quiero dar un poquito el derecho de réplica en el comentario que hace yo estoy completamente de acuerdo con ella en ese sentido, de que todo lo que Krishna nos da es maravilloso y solamente es como no conformarnos con lo que está aquí, porque tenemos derecho a toda esa manifestación maravillosa espiritual divina que está para nosotros, que no nos conformemos solamente con la parte de la materia, ¿no? Porque la vida sexual está muy relacionada con eso, ¿no? Con el ser feliz aquí en este mundo y está bien, o sea, está bien que seamos felices y a través de esa felicidad vamos aprendiendo, pero no conformarnos solo con la felicidad material. Ese es como mi punto de vista y ya no sé, creo que Mari Philip quiere hablar. Sí. Súper bien dicho. Gracias. Este punto sí lo entiendo. Sí, Muchas gracias. mire, cuando nosotros, bueno, cuando dije los instintos bajos, yo me refiero a la mayoría de las personas, la mayoría de la gente que no sabe que el sexo, o sea, la energía sexual es sagrada para llevarla hacia arriba, sí, y también para crear nuestros hijos, no como para un placer mundano nada más, porque cuando es solo un placer mundano y se toma de esa forma, ¿verdad? Y entonces es diferente, estamos manejando una energía muy baja. Esa es la situación. Entonces tenemos que aprender a manejar esa energía que es tan maravillosa, de verdad, porque nos ayuda a elevar ese estado de conciencia. Entonces saberla utilizar, si voy a tener mis hijos, si yo estoy amando, una cosa es el amor, que el amor es tan maravilloso, tan especial, tan único, el amor de una madre, ¿verdad? El amor entre hermanos, el amor entre amigos, o sea, que nos apreciamos, nos queremos, quisiéramos apoyar en un momento dado. Si algún amigo o alguna persona, inclusive que no la conocemos, está pasando por una aflicción, quisiéramos ayudar en ese momento, ser mágicos y que la persona no sufriera tal situación. O sea, de esa forma es el amor en todas sus expresiones es maravilloso, pero si hablamos del aspecto sexual, debemos saber cómo guiarnos, cómo guiar esa energía, cómo ayudarnos, ¿sí? Entonces, es la única forma, porque si vemos de qué forma se ha hecho la creación, las flores en su unión, o sea,
cómo se unen, ¿no? Los animales, todo eso, esa la creación que se ha hecho. Si no, no hubiera más colibríes, no hubiera más mariposas, no hubiera más patos, ¿sí? Cisnes, no hubiera todo eso, no existiera esta maravillosa creación, ¿sí? Ellos la han utilizado dentro de su forma maravillosamente, ¿sí? Pero ahora nosotros como seres humanos, ¿cómo la estamos utilizando? ¿Qué le estamos dando? ¿Cómo hacemos de esa energía, esa creación que queremos dar? ¿Sí? Ya tuvimos a nuestros hijos, que es lo más maravilloso que nos ha dado, ¿no? Dios, y hemos buscado la forma de guiarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de amarlos, porque es un amor muy maravilloso del corazón de una madre hacia un hijo. Es algo indescriptible. Yo digo que es el amor más puro, podría decir, en este planeta. A lo mejor algunas mamás no actúan así en su desesperación o qué sé yo, pero es lo más maravilloso que tenemos son nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Lo tuvimos a través de la sexualidad, ¿sí? Y fue hermoso. Bueno, que tengan un hermoso día. Gracias. Creo que hay una pregunta para Srivas en el chat. Son 10 y Agustín tiene una pregunta. Está un poquito larga, no sé si la quieres contestar en el chat o ahorita mismo, Srivas. Bueno, buenos días a todos. Ya esta clase se está volviendo de 1:30 porque todos los días surgen cosas. Llegué a la hora, pensé que no iba a llegar. A ver, Srivas. Bueno, primero, muchas gracias por... ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha o no se escucha? Creo que no me escucha. Ah, ok. Sí, primero, muchas gracias por todos los comentarios. Me parece que todos son muy acertados. La observación de Gio, la réplica de Alaksha, los comentarios de Adideva. Definitivamente hay que entender, como mencionó Alaksha, el contexto sobre este tema, ¿no? No hay... El mundo espiritual es una experiencia particular. Y este mundo también es una experiencia particular que Krishna nos permite, ¿no? Igual solo no quiero ahondar muchísimo, que es un tema largo, se me vinieron a la mente muchos pasajes que hablan sobre cómo ser felices en este mundo y la importancia del balance. Pero a fin de cuentas todo se resume a un solo acto, que es el que nos hace que nos degrademos o nos hace que nos elevemos. Es un solo acto. Y Krishna lo insiste y lo llama yagya, ¿no? Y Krishna menciona en el 3.10 del Bhagavad Gita que en el principio de la creación, todas las criaturas fueron creadas junto con yagya, ¿no? Junto con yagya. Y él ordenó, sean felices con este yagya, que esto les concederá todos los deseos que ustedes elijan. Y curiosamente la palabra que utiliza, todos los deseos que elijan, pero ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente aquí lo importante es que si tú realizas un acto como yagya, eso va a hacer que toda tu conciencia y todo tu mundo sea armonioso, virtuoso, amoroso, pacífico. El problema es cuando hacemos lo contrario y en vez de yagya lo hacemos por egoísmo, para yo tener placer, yagya significa presentar, ofrendar, ¿no? A Krishna, a Dios, y a la presencia de Dios en cada entidad viviente, ¿no? Uno puede hacer yagya de esa manera. Krishna nos da muchos ejemplos de cómo hacer yagya, y es un proceso que puede ser muy elaborado, como los sacrificios que ponemos el fuego, así, pero también puede ser un proceso muy intuitivo, muy instantáneo, donde uno prende un fuego y ese fuego es la conciencia. Si uno prende el fuego de la conciencia y se da cuenta de que Krishna está presente, ¿no? Simplemente en la respiración, cuando yo inhalo, yo sé que Dios está dentro, entonces esa inhalación se vuelve una ofrenda. Y si en mi conciencia
yo sé que Krishna está en todas partes. Cuando yo exhalo, esa exhalación es una ofrenda también, es un yagya. ¿Qué decir también del acto de crear? ¿Okay? Ahora, el contraste está en que en este mundo, ese tipo de actos son, como Krishna lo menciona, para la creación, mantenimiento o incluso la destrucción de las cosas. Y esto es lo que, digamos, es el defecto, ¿no? Porque todo lo creado automáticamente va a traer sufrimiento, porque va a ser destruido. Entonces, cuando algo es creado, está destinado a crear, está bien, placer, y puede ser muy bien, puede ser maravilloso, pero al final, si uno no lo deja ir, si uno no está consciente de ello y uno no lo hizo como yagya, como ofrenda, y uno se aferra a ese resultado y uno lo quiere conservar, o incluso a veces nos aferramos a destruirlo, todo eso va a causar ansiedad. Entonces, la diferencia en el mundo espiritual de la vida sexual, que comentó también Adideva Prabhu, es que la vida sexual sí se utiliza para que lo que nosotros lo queremos aquí. En el mundo espiritual, la vida sexual es exclusivamente para generar placer, para incrementar placer, porque el placer ya está, la felicidad ya está. Entonces, esa vida sexual es para incrementar placer. El problema es cuando nosotros queremos imitar el mundo espiritual en este mundo material. Y solamente lo queremos para el placer, ¿no? Y no para el servicio. En el mundo espiritual hay conciencia plena. Entonces, el placer siempre es en incremento. Cualquier relación que se establece entre Krishna y cualquiera de nosotros en el estado liberado, ¿verdad? Es para generar placer a él y a nosotros. Pero generalmente en el mundo material terminamos, todos los movimientos que hay actualmente, filosóficos, humanistas, por ejemplo, el movimiento contra el aborto, en favor del aborto, en favor de tantas cosas, que obviamente hay partidos, ¿no? El único detalle es que se vuelve bizarro cuando ya no te importa lo que piensen los demás, cuando ya no te importa el sufrimiento que causas a los demás, ¿no? Y eso es lo que no sucede en el mundo espiritual. Todo el mundo está consciente. Y según yo no me iba a extender, pero bueno, con eso cierro ahí. Espero aportar algo. No sé si se contestó, tampoco creo que no tocaste la pregunta de Agustín, y Gio tiene levantada la mano y ya son 9:09. No sé si se quieren quedar, quieren que lo dejemos a la siguiente o... Por mí podemos quedarnos un momentito. Goku, ¿tienes que trabajar, sí, Goku? Bueno, si alguien se quiere quedar ahí preguntándole a Srivas, aquí me quedo yo también un ratito para escuchar. Gracias, bonito día. Gracias, Goku. Gracias por la presentación. Un abrazo a todos, que estén bien. Gracias, buen día. Entonces, cerramos Srivas, o quedamos abiertos. ¿Nos quedamos abiertos? Cerramos abiertos, sí. Okay. Checamos Dejamos este punto. ¿Contestas el de a ver, comentario la pregunta de Agustín? Y luego vamos con Gio. Ciertas entidades. Y mi pregunta es, ¿por qué existen en el mundo enfermedades en las que ciertas entidades vivientes adquieren cuerpos, nacen con síndromes o enfermedades que alteran esas cualidades? No solo la forma humana, sino también animales con alteraciones en su morfología, que a veces suelen ser Muy buena pregunta, Agustín. Déjame pensar un segundo. Creo que es un tema que tiene que ver mucho con la famosa teodicea del Señor, de cómo es que todo esto se manifiesta. Y la respuesta más clara es precisamente que las experiencias que nosotros creamos, o sea, son experiencias que nosotros creamos en la vida.
¿no? Ese cuerpo es una creación nuestra, propia. De hecho, hace un tiempo, a ver si recuerdo, estaba platicando con mi hijo precisamente sobre eso. Mi hijo de 5 años, que me hizo reflexionar un montón. Cuando uno quiere, ¿no? O sea, básicamente, si uno desea quitarle la libertad a otros, automáticamente estamos generando una experiencia en la que se nos va a quitar la libertad a nosotros, ¿sí? Cuando uno utiliza los 5 sentidos, y estamos hablando de los 5 sentidos, ¿verdad? Eso que tú mencionas, bueno, son los 10 sentidos. Existen los 10 sentidos, que son los 5 sentidos para adquirir conocimiento y 5 sentidos para manipular la naturaleza, ¿no? Pero cuando esos sentidos son utilizados de una forma, vamos a decir, en que básicamente le quitas libertad a otros, automáticamente esos sentidos, estás construyendo que ese sentido particular se te va a quitar en algún momento, ¿no? Para que tú tengas esa experiencia también, que tú le quitaste o tuviste la intención. Simplemente, de hecho, no es cuestión a veces de un acto, a veces simplemente tener la intención, eso se atribuye, cuando alguien tiene la intención de dañar a otra persona, automáticamente estás construyendo sutilmente esa experiencia para ti mismo. Entonces, de cierta manera, yo sé que es una situación muy, muy delicada, ¿no? De decir, es que es su culpa. No, no es cuestión de culpa, ¿no? Aquí el Bhagavatam nos enseña que número 1 no somos el cuerpo. Entonces, las experiencias que tengamos a veces pueden ser terribles, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente como almas espirituales estemos, digamos, que eso tenga un valor dentro de la eternidad, ¿no? Tiene el valor en el sentido de que recibes la experiencia y aprendes. ¿Okay? Entonces, no sé si esto ayude un poco en tu respuesta, en tu búsqueda de respuesta, Agustín. ¿Qué menciona? Agustín. Karma, pero entonces el cuerpo puede ser transgredido desde el nacimiento según tu karma. Sí, o sea, el cuerpo, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, si una persona utiliza sus manos para robar, ¿verdad? Para robar y quitarle sus pertenencias a otras personas, o para golpear o para lastimar a otras personas, ¿verdad? Por protección, esa persona va a recibir un cuerpo sin manos para que no pueda dañar a otras personas. Es como, por ejemplo, también, ¿por qué recibimos cuerpo de animal? ¿No? Es un sistema de seguridad especial para que tú no generes más sufrimiento a otras entidades vivientes y que no te causes ansiedad, y que no te causes ansiedad a ti mismo. Por ejemplo, una persona que desea comer carne, de acuerdo a la ley del karma, como les enseñan los Vedas, se le da un cuerpo en su siguiente vida de un tigre, donde él puede comer carne, ¿okay? Comer carne y no está cometiendo un acto pecaminoso, sino que es la naturaleza del animal. Entonces, por protección y para que satisfagas tu deseo de comer carne, se te da ese cuerpo. Pero también hay otra parte en el otro sentido. Si tú deseas, digamos, comer carne, pero ya estás consciente de que es malo, o sea, ya te desarrollaste esa conciencia, entonces a lo mejor no se te degrada a un animal, sino se te da en la siguiente vida un cuerpo en el que no se te permite comer carne, ¿no? Que fisiológicamente no puedes comer carne, ¿no? Te hace daño, entonces, de cierta manera es como un paso más, ¿no? Igual una persona que desea robar, pero que sabe que es malo,
sabe que es malo, en vez de mandarlo a un cuerpo de animal completamente inconsciente, se le vuelve a dar un cuerpo humano, ¿okay? Pero con situaciones fisiológicas o sociales que no le van a permitir hacer daño a otras personas, como él hizo daño con sus manos. Pero también es algo, ¿cómo se puede decir? Que nosotros construimos en un nivel, digamos, subconsciente, trascendente, ¿okay? Entonces depende. A veces somos nosotros quienes construimos y a veces la naturaleza, cuando estamos muy condicionados, la naturaleza nos asigna para protección. Pero cuando nosotros tenemos cierta conciencia, entonces ahí sí volvemos a recibir un cuerpo humano, ¿okay? Pero con cualidades especiales que nos van a hacer conscientes de eso que nosotros causamos y que no nos van a permitir causar ese tipo de daños. ¿Sí? No, espero quede satisfecho con esa respuesta, Agustín. Si no, Ya pues hay nada que más seguir. faltaba Gio y si quieren ya nos vamos. Sí, ya cerramos. Dice Gio Trivas, he visto que precisamente el tantra ha sido totalmente sexualizado y ese punto me causa controversia. Ciertamente la sexualidad es una ofrenda para crear, nutrir, y cuando le ponen la connotación de espiritualidad a poder tener varias parejas, porque el tantra así lo dice, vuelve a hacer shock en mi mente. Bien, es un tema, digamos, que se sale ya incluso de los 3 Vedas. De hecho, ayer precisamente mi maestro espiritual estaba hablando sobre eso. El Tantra viene principalmente en el llamado cuarto Veda, ¿no? En la Atharva Veda, que Krishna ni siquiera lo considera. ¿Han notado? Cuando Krishna habla en el Bhagavad Gita, Traigunya, los 3 Vedas, Traigunya, Vishaya Veda, tratan de las 3 modalidades. Él no considera el Tantra, él no considera toda la cuestión tántrica, ¿no? Precisamente porque es aferrarse mucho a pegarse a los 3 modos, pero de una manera todavía más intensa, ¿no? Ese cuarto Veda estimula muy fuertemente el apego a la creación, mantenimiento y destrucción, ¿no? A esas actividades que son las actividades materiales, ¿no? O las actividades de las 3 modalidades, que se pueden sublimar y se pueden aplicar al servicio devocional, sí, ¿okay? Tal como dice Krishna, ¿no? Como se explica recientemente acabamos de leer en el Bhagavatam, que Sattvam, Rajas, Tamaiti, dice los 3 modos, Sattvam, Rajas y Tamas, el que es trascendental, el ser supremo, Nirgunasya Gunastraya, utiliza, o sea, adopta, acepta esos 3 modos para la creación, mantenimiento y destrucción. Pero el problema es cuando, como tú mencionas, todo eso se pone Dame un segundo, hijo, por favor. Disculpen. Todo ese sistema, como tú lo mencionas, es muy chocante porque al final empieza a tender hacia el control, ¿no? El Tantra o el Atharva Veda lo que te ofrece es más una ilusión más fuerte de control sobre la creación, mantenimiento y destrucción y sobre la explotación de la naturaleza material. También te eleva gradualmente, o sea, tiene una orientación de que si tú lo estudias con honestidad, te puede elevar y llevar hacia los otros 3 Vedas, que son los que recomienda Krishna. Okay. Pero, ¿cómo se puede decir? No es algo que en la vida espiritual, que en la vida devocional sobre todo, se acepte. ¿No? Se acepte como necesario. Complementar ahí Sí, nada adelante. más un detalle, es que, bueno, por ahí había en las máximas de Chanakya Pandit, es que aceptemos todo lo favorable y rechacemos todo lo desfavorable para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en la medida en la que ubiquemos en qué posición estamos real,
podemos orarle mucho a Krishna para que nos permita dar el siguiente escalón para estar cada vez más cerca de él. O sea, en ese contexto nada es bueno y nada es malo. Entonces, o todo puede ser bueno en el sentido o todo puede ser malo. O sea, si yo tomo decisiones, digamos, desvinculadas de mi deseo de elevar mi espíritu hacia Krishna, entonces tal vez todo pueda ser malo y destructivo para mí, pero si tomo puras decisiones vinculadas a ese deseo de cada vez ir más hacia Krishna, entonces todo va a ser bueno, pero sí tenemos que no ser fanáticos ni de un extremo ni del otro, sino más bien orarle mucho y sinceramente a Krishna para que Él nos dé las herramientas y las facultades para ir tomando nuevas decisiones, nuevos hábitos, nuevas... o sea, es una renovación constante la conciencia de Krishna, no es algo limitativo ni restrictivo, sino más bien es constante renovación, un flujo constante de conocimiento. No nos centremos en una cuestión ni limitante, ni controladora, ni restrictiva, sino más bien, ¿qué puedo hacer mejor hoy? Hoy estoy en esta situación, tengo estos deseos, ¿cómo voy a hacer para que estos deseos me acerquen cada vez más a Dios, ¿no? Cada vez más a mi naturaleza eterna, a ese mundo espiritual maravilloso ya. Entonces, solo quería comentar eso y no sé si ya con esto vamos cerrando, si ya quedaron tranquilos para su meditación de hoy, que hoy sea un día de meditación de qué podemos hacer mejor. Y ya así con mucho amor y sin culpas y sin nada de eso. Sí, eso que mencionaste es muy importante, Laksha, porque es importante entender que la cultura en la que vivimos nos orienta en un sentido, y a partir de ahí necesitamos adaptar la conciencia de Krishna a esa cultura, ¿no? Afortunadamente, Gio, solamente para finalizar, en nuestra cultura se valora el tener una pareja. Sí, entonces también hay que adaptarnos a eso, no tenemos que irnos a otros tiempos, a otros lugares donde era diferente, ¿no? Uh-huh. En este momento, afortunadamente, la práctica de la sublimación de la sexualidad se lleva a cabo con una pareja, ¿no? Eso es lo más poderoso que podemos tener, porque aparte también eso nos construye nuestra fe hacia un solo Dios, hacia Krishna, ¿no? Que en otros tiempos se adoraba muchos semidioses y no se tenía conciencia de que Krishna era el más poderoso, se tenían dudas, había incertidumbre. Entonces también en una cultura donde hay esa poligamia espiritual, que si yo quiero esto, adoro al otro, que si yo quiero esto, adoro al otro, y que si yo quiero salud, adoro al sol, que si yo quiero... Entonces, pero en la cultura del Bhagavatam es Krishna te da todo. Entonces, toda la relación se basa en eso, ¿sí? Así es. Pues muchas gracias a todos. Ahora sí que nos robamos un buen rato del tiempo. Sí. Pásenla muy bonito. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Buen día. Bye.